con esto la idea es que ya se paren los retiros que ha venido sufriendo el sistema privado. Recordemos que son 7 retiros hasta la fecha, que lo que ha hecho ha dejado a millones de afiliados con saldo cero, vale decir, ya no tienen recursos para sufragar, digamos, la vejez cuando ya dejen de trabajar. Y lo otro es que limita el retiro del 95,5% a los trabajadores menores de 40 años, porque acordémonos que el fondo del aporte es para un fondo que respalde un pago de pensión en la vejez, no es para consumirlo hoy. Y ahí es el debate entre que muchos prefieren tener esa plata hoy y no prever para el futuro. Entonces se pone una restricción para seguir acumulando un fondo y no permitir que todos se lo lleven pues, cuando cumplen 65 años y se queden con fondo cero y expuestos a las vicisitudes de la adultez mayor, sin un flujo de recursos que lo respalde. Entonces, creo que ahí ambas medidas son positivas, pero una ley cambia a otra ley y siempre hay esa posibilidad y ese riesgo, que los parlamentarios decidan dejar en suspenso esos artículos que están en la reforma, y ese es un riesgo que está vigente. Y vamos a saber mucho del detalle cuando se reglamente esta reforma, para lo cual hay 180 días, y sabremos cómo esto afecta a los peruanos, especialmente a partir del año entrante, cuando entre en vigencia. Lo que intenta esto, y como primer buen paso, creo yo, es sentar la base de una pensión mínima. Una pensión mínima que hoy día no lo reciben todos los trabajadores formales, sino algunos que cumplen ciertos criterios. Un criterio, obviamente, es el de haber acumulado suficientes recursos por 20 años de aportes, 240 meses, y esto, si no se llega a cumplir ese mínimo fondo para sustentar una pensión mínima de 600 soles, el Estado pondría la diferencia. Entonces, y esto que ya aplica en el caso de la ONP se ha hecho extensivo a los trabajadores que tienen cuentas individuales en el sistema privado. Entonces, creo que eso es un paso positivo porque de alguna forma aplana el terreno para todos los trabajadores formales. El tema está en que tenemos una masa muy grande de trabajadores que no están en planilla, que no son trabajadores de quinta categoría, y para ellos se ha previsto un par de cuestiones. Uno tiene que ver con el ingreso en un par de años de los trabajadores independientes, con gradualidad, pero es un tema que ya se intentó hacer hace años y no funcionó. Hubo un rechazo de la población de trabajadores independientes por el tipo de trabajo que desempeñan, que no es continuo y muchos viven el día a día, entonces comprometer parte de sus recursos, por más que sea una proporción pequeña, pues no les resulta aceptable, esa merma su liquidez. Lo segundo es que se crea este mecanismo que se llama pensión por consumo. Y la pensión por consumo lo que intenta es decir, ok, si una persona consume un bien y un servicio y obviamente recibe un comprobante de IGB por ese consumo, una fracción de ese pago de IGB va a ir a alimentar un fondo complementario de ahorro para la vejez. Eso tuvo una crítica porque obviamente no todos los peruanos consumen en establecimientos que dan comprobantes. Hay muchos que compran en abastos, en mercados. Entonces se criticó esa medida como regresiva o como afectando a los que menos necesitan. Había algunas correcciones, algunos topes, pero lo que intenta al final del día es abarcar a otro tipo de trabajadores, digamos a los informales, que si bien no aportan en una planilla, sí pagan IGB cuando, digamos, llenan el tanque de gasolina del auto, por dar un ejemplo. Entonces, creo que ese es un tema que me parece que es sustantivo de avance en la reforma, donde ya se considera una afiliación de todos los peruanos a partir de los 18 años. Doctor Catía, una consulta. ¿Esto apunta a que Pensión 65 desaparezca ya, en ese sentido? No. Nuevamente, pilar solidario es el pilar no contributivo. Eso, porque no todos los trabajadores pues tienen una capacidad de aportar. Hay muchos que perciben por debajo del salario mínimo, entonces ellos reciben del Estado. Es más, se estaría ampliando Pensión 65, no solamente en términos del monto que anunció la presidenta, digamos, en discurso del 28 de julio, que ya está presupuestado en el proyecto que se va a discutir en el Congreso. Ese pilar solidario se permanece. Luego está el pilar semicontributivo, donde aporta el Estado y el trabajador. Luego está el tercer pilar, que es el contributivo, el que tenemos hoy en día, que los trabajadores en planilla son los que aportan, y luego el voluntario. Entonces no se elimina Pensión 65, en absoluto.